Buenos días. Bienvenidos todos los que nos visitan por primeras veces. Sean bienvenidos. Hemos estado hablando acerca de caminar por fe y hemos hablado de varias personas donde lo importante no es haber exaltado a la persona, sino el que ha guiado a esas personas y en quien han puesto su confianza esas personas, y ese es en Dios. Y hemos ido desde Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, y hemos llegado a un personaje importante también, pero me parece que tampoco es en sí la persona, es Dios. Es el único que merece la gloria. Abramos la escritura en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es donde hemos estado estudiando, hemos estado revisando ese capítulo de Hebreos 11. Es un capítulo que habla acerca de hombres de fe. Y vamos a leer desde el versículo 24, Hebreos 11, versículo 24. Muy bien. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, en el galardón. Si se da cuenta, ahora mirando la lámina, he puesto en grande algunas palabras. Si ponemos hacia atrás otra vez, hermano. Muy bien, ahí, desde el verso 24 puse la palabra rehusó. Luego la palabra escogiendo, ¿no? Y la siguiente palabra teniendo. 3 verbos, 3 acciones. 3 cosas que hizo Moisés, 3 cosas muy, muy importantes. Rehusar, escoger, tener. Ahí dice, teniendo por mayores riquezas, como considerando, ¿no? Por mayor esto. 3 acciones. ¿Por qué quiero empezar este mensaje con estos 3 verbos importantes? Amado, porque el cristianismo no es mágico, se trata de actuar, se trata de decidir, se trata de no evadir. ¿Sabes qué ha sido luego lo peor en reuniones como esta? Dios te habla, Dios manda un mensaje y prácticamente muchos lo esquivan, ¿no? Se hacen a la derecha, pasa el mensaje, se hacen a la izquierda, pasa el mensaje. Y han de decir, creo que le hablan al de atrás, o creo que es para otra persona. Le hablaron a los padres, a mí no me están hablando. Le hablan a tal persona, a mí no me están hablando. Y la verdad es que Dios nos habla a todos, hasta a mí. Hasta a mí me está hablando Dios a la hora de compartir este mensaje. Y no es mágico. No se trata de que algo mágico ocurra hoy en la noche y yo despierte con una emoción grande, no. Aquí usted puede ver a Moisés, rehusó, escogió, tuvo. De eso se trata, tomar decisiones y acciones. Y eso es lo que va a pasar con Moisés ahora. ¿Y para qué se trata todo esto de tomar acciones y de valorar el mensaje? Porque en el cristianismo hay que evaluar, hay que sopesar, hay que analizar y llegar con nuestra mente, porque Dios es un culto racional. Dios es nuestro culto racional y hay que analizar a ver qué es lo que va a pasar.
¿qué está sucediendo? Se analiza con información. Se toma entonces decisiones en el corazón, en la voluntad. Y después se ejecutan las cosas. Primero las analizamos, valoramos. Después decidimos, esto tiene mayor peso. Y finalmente ejecutamos. Así es como Dios obra en nuestras vidas. No de una manera mágica, ¿sale? Sino de una manera bien racional. Muy bien, con esto en mente he titulado a este mensaje, siguiente lámina, le puse así: Moisés puso en balanza. Moisés puso en balanza. ¿De qué cree que se va a tratar el tema? De analizar, de lo que tuvo que analizar Moisés. Con información evaluó, decidió, ejecutó. Amén. Oremos a Dios y que sea Dios el que nos hable en las cosas que vivimos cada día y que vamos a vivir en la eternidad. Padre, oh Señor, que podamos evaluar, Señor, la vida eterna, ponerla en balanza, Señor, poner en balanza lo que tenemos hoy contra lo que nos espera, poner en balanza lo que hoy vemos y tenemos contra lo que es la vida eterna, Señor, y que decidamos escoger la mejor parte, que es Cristo, la mejor parte. Empújanos a escoger la mejor parte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí, vayamos otra vez. Gracias, Paquito. Vayamos otra vez al versículo, Hebreos 11, verso 24. Ya vimos que había 3 verbos, pero ahora vamos a ir viendo otros detalles, ¿no? Dice ahí: por la fe, Moisés, hecho ya grande, y ahí empiezo a detenerme, hecho ya grande. Déjeme decirle algo. Algunas personas piensan, a través de las películas que han visto sobre Moisés y sobre los 10 mandamientos, muchas personas piensan como que Moisés, cuando estaba ya bajo Faraón y vivió en Egipto, pues como que Moisés no sabía nada de quién era. Él vivió así como que, de repente descubrí el secreto más grande, no, soy del pueblo judío y no soy egipcio, y se entera, y es todo un momento difícil para él. Eso han transmitido muchas películas. Según los varios teólogos y estudiosos, lo que narran es diferente. Lo que afirman es que cuando es rescatado del río como un bebé y que entonces es entregado a su verdadera madre para que lo críe, dicen algunos que lo crió hasta los 12 años. Algunos estudiosos dicen entonces la mamá lo llevó y lo criaba, y iba a llegar un momento en que lo iba a entregar a la hija de Faraón y le iba a decir: aquí está, ya te lo crié, ya no necesita más de ti. O al menos hasta los 6 años, cuando ya pudo valerse por sí mismo Moisés, y se lo entrega. ¿Y qué pasa? Bueno, si considera usted eso, Moisés no iba a ciegas, no iba pensando como que, pues no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No, si considera usted eso, va a ver que entonces lo que tuvo que hacer su madre en esos primeros años fue ponerle convicción. E iba a entregar a su hijo en manos de la hija del diablo, como hemos dicho. El mundo total, Egipto con toda y su religión y sus hechicerías y sus creencias y su idolatría y su forma de ver la vida, el mundo en potencia, ahí lo iba a entregar. ¿Qué tenía que haber hecho esa madre en los primeros años? Si no es consagrarse y ponerle una convicción a su hijo de quién era, qué identidad tenía y en qué promesas había creído. Yo estoy seguro de eso. Y esa madre, yo creo que oró todo ese tiempo en el que ella fue formando, ella y su padre, una convicción en Moisés muy fuerte para decirle: hijo, tú no vas a ser egipcio.
ni te tienes que inclinar ante esto. Tú serás siempre tal. Y Dios, el Dios que le habló a nuestro padre Abraham, ha dejado estas promesas, hijo. Entonces imagínese un Moisés así, viviendo, ¿no? Viviendo de verdad en el mundo, rodeado de todos esos mundanos egipcios, pero con una convicción, con una promesa y con una verdad. Ese es el que pienso que es Moisés aquí. Y las oraciones de su madre que nunca se apartaron. Ahora, eso a veces, y me incluyo, nos reprende como padres. ¿Qué tanto como padres hemos grabado y acuñado en nuestros hijos la verdad que es Cristo y las promesas que tienen? ¿Qué tanto hemos hecho esa labor o los hemos dejado así al fin que, pues lo voy guiando, lo llevo cada 8 días a la escuela dominical, ahí le enseñarán cosas y confiamos que el mundo nunca va a robar su corazón? Y cuando nos damos cuenta, el mundo ya lo hizo trizas, porque nos tocaba a nosotros como padres haber acuñado eso como la mamá de Moisés y su padre lo hicieron en él. Qué reflexión y qué profundo para todo lo que va a desencadenar esto. Pero bueno, ahí está, por la fe Moisés, ya hecho grande, ya como adulto, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, tenía una convicción, tenía una cosa muy clara: yo no voy a ser hijo de esta mujer. Escogiendo, dice ahí la escritura, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y resalto 2 cosas. Número 1, rechazó ser hijo de la hija de Faraón. ¿Qué estaba rechazando en sí Moisés? Oiga, toda la gloria. ¿Sabe lo que significa ser el hijo de la, mujer más poderosa ahí? De la princesa de todo Egipto. Estaba rechazando eso. Hoy, por menos cosas, la gente no toma decisiones. Hoy, por menos cosas, dice, no, yo sigo en donde voy. Ni siquiera tienen ganada una empresa, ni un puesto, pero por menos cosas la gente le dice una negativa a Cristo. Cuando le preguntas, oye, ¿pero qué vas a ganar con eso? ¿Qué vas a ganar si sigues en este camino y no tomas una decisión? No, pues voy a ganar, quizá me considere, quizá esta persona o aquellos que nos sueltan una relación, ¿no? Que es ilícita, un adulterio o una fornicación o algo, y todavía dice, no, pero a lo mejor un día, ¿no? Se hace el sueño de mi vida. No tienen nada seguro. Y por esas miserias, y disculpe que lo diga así, por esas miserias de pan, esas migajitas, la gente se arrastra tras ellas diciendo, ay, ojalá y algún día tenga algo de bien en eso. Pues Moisés no se arrastró por migajitas. La verdad es que no le ofrecieron migajas. Vea, le ofrecieron el mundo entero, hijo de la hija de Faraón. Le ofrecieron en charola todo el pan y no unas moronitas. Y lo rechazó. Y no solo eso, porque ¿sabe qué es lo impresionante? Dice ahí, que lo que escoge es ser maltratado con el pueblo de Dios. Para muchas personas eso sería ilógico, irracional. Oye, Moisés, ¿qué te pasa? Es más, hoy en día, ¿por qué mucha gente rechaza seguir a Cristo? ¿Por qué muchos no se deciden? ¿Por qué muchos jóvenes todavía se arrastran, ¿no? Se arrastran tras esas moronitas de pan que les ofrece el mundo. Y dice, no, todavía no es mi tiempo, qué aburrido el cristianismo. ¿Por qué se arrastran así? Y luego, no, y además para sufrir, y luego para que no, nada más me esté encerrado orando, no. ¿Qué? Y mira, Moisés escoge ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Qué estás haciendo, no? Siguiente lámina. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está lo que está poniendo en balanza Moisés. Está poniendo en balanza Moisés, de un lado, del lado izquierdo, hijo de la hija de Faraón. ¿Qué pesa más? Del otro lado, ser maltratado con el pueblo de Dios. Claro, si renunciaba a todo eso que ya tenía en Egipto, ¿qué le iba a tocar? Como todos sus hermanos,
ser maltratado, ser perseguido. ¿Qué valoró Moisés ahí en esa balanza? Le voy a decir algo, valoró la eternidad. Porque cuando las cosas se analizan a la luz de lo eterno, de lo que no dura 50 años o 20 o 10 o un instante de placer, sino se analizan a la luz de lo eterno, de lo que va a durar 10,000, 100,000 billones de años y sigue, entonces uno dice, caray, esto no pesa, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con estos deleites? Cuando del otro lado está lo eterno. Y a lo mejor sí, sufro un poco, a lo mejor sí voy a tener que negarme cosas porque voy a enfrentar amigos, voy a enfrentar cosas en el trabajo, voy a perderme de mis fiestas, mis borracheras y 1000 cosas, pero es la eternidad, billones y billones de años en una eterna felicidad con Dios y con Cristo y con aquel que de verdad ha demostrado su amor contra aquello que el mundo me tira con migajitas y que parece tan deleitoso y que yo digo, ay, si me hiciera caso esa muchacha, si me hiciera caso tal, ay, si esa persona, y no se rinden a Cristo por esas migajitas. ¿Qué consideró entonces Moisés en todo esto? La eternidad. La eternidad. ¿Y cómo consideró eso? Ahí viene la clave. Moisés sabía, y por eso todo lo que hemos ido narrando, ¿no? Porque ahora tiene efecto todo lo que hemos dicho de Abraham, de todo, y de cómo las bendiciones de un padre a otro se hacían efectivas porque iban respaldadas por la palabra de Dios. O sea, recuerda que dijimos, ¿por qué Isaac pudo bendecir a su hijo y luego él a su otro hijo? Porque era repetir las palabras que Dios ya le había dicho a Abraham. Era la palabra de Dios fiel y verdadera que no iba a caer a tierra. Entonces imagínense la mamá de Moisés diciéndole, mira hijo, podrás estar en Egipto y tener todas las riquezas y joyas que tú quieras, pero te voy a decir una cosa. Dios, el único Dios verdadero que existe y que tiene el control y es soberano sobre toda esta tierra, Él le prometió a tu padre Abraham toda esta tierra y que la vamos a poseer y que vamos a vencer a nuestros enemigos, y le prometió esto y que su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Y eso se lo acuñó, y esa promesa se la habló, y esa identidad se la dejó marcada en su corazón, con su testimonio, con sus palabras, con sus oraciones. Entonces imagínese a Moisés diciendo, oye, pues si en verdad hay una vida eterna, ya me lo dejó claro mi mamá, ya mi papá, o sea, los veía de esclavos y arriesgaron todo por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad todo lo que me han dicho. Y tomó una decisión Moisés y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes qué te falta? Pon en balanza la eternidad y confía en todas las promesas de Dios. En eso confió Moisés, en que se iba a cumplir lo que había dicho Dios, en que Él es fiel y verdadero. Punto. Se acabó. Y si se va a cumplir, oye, ¿qué hago aquí en Egipto? Si Dios dijo que además nos iba a sacar de aquí, y hasta un tal José, la última bendición que dijo es, y van a sacar mis huesos de aquí. No, pues eso claro que te deja. ¿Qué es lo que hace que el ser humano, porque parece irracional, entre dejar los deleites, dejar toda una visión y escoger ser maltratado? ¿Qué hace a un hombre racional tomar una decisión así? Le voy a decir cuál. La promesa de Dios, solo eso. ¿Qué lleva a un cristiano a estar dispuesto a una persecución si no es que Cristo estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo? Se acabó. Y si me encierran en la cárcel, amén. Y si me ponen aquí, amén. Y si me pierdo el trabajo, Cristo prometió, y su palabra es fiel, que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Hermano, no lo siento. A mí no me importa si lo siento o no. Él lo dijo y su palabra es fiel y verdadera.
solo eso, la promesa de Dios, sus palabras, para que vea el poder que tiene la palabra de Dios, es lo que sostiene a un hombre y hace que tome una decisión entre dejar el deleite del pecado y abrazar ser maltratado con el pueblo y ser perseguido. La promesa de que hay algo que a mí Dios me dijo y lo va a cumplir, y es lo que nos hace caminar en el sentido opuesto en que camina el mundo. Las promesas de Dios. Amado, si tú te sientes oprimido, eso, nada te fortalece que lo que Dios dijo que va a hacer. Nada nos va a hacer tomar decisiones. Ahora, no, hermano, creo que exagera un poco. Siguiente lámina. Esa balanza que está, ve, se ha repetido a lo largo de la historia. Mire eso. Vea. Esta imagen lo que quiere transmitirles es, vea, este hombre es un cristiano en una casa. Después, ya en la época de Cristo, cuando fallece Jesús, llega el Espíritu Santo, se hace la primera iglesia y ahí está ese hombre. Mire, ¿qué cree que esté leyendo? Yo me imagino aquí leyendo las palabras de Cristo a todos estos oyentes y diciéndoles, y esto es lo que prometió el Señor para todos nosotros, que estará con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y sabe qué pasaba? Lo de abajo. Y entonces no les importaba que Roma los echara a los leones, no les importaba que Roma los encarcelara, que los quemara, que fueran antorchas. ¿Sabe cómo vivían? ¿Cómo terminaba esa gente? Con una fe pensando, esto es una leve tribulación, me va a doler, es un instante y despertaré en la eternidad, en los brazos de Cristo, cara a cara, mirándole a Él, para 1,000 billones y billones y billones y trillones de años, para siempre. ¿Qué más da? Entonces, ¿qué fortalecía a toda esa gente para pasar la persecución? Las palabras de Dios. ¿Por qué uno puede analizar la eternidad y decir, ya me voy a olvidar de todo esto, ya pues qué importa, me voy a perder esto, me voy a perder aquello? Comparado con una eternidad no tiene sentido. Con una eternidad gloriosa, gloriosa. ¿Qué más pudieron estar, qué más me imagino que puede estar leyendo este hombre? Siguiente lámina. Me imagino que pudo haber estado diciendo esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no una frase así como un cliché, como algo que se repite y que no entiendo. No, palabras verdaderas y fieles, porque esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Todo es para ellos. ¿Sabe cómo lo leían? Abrazándolo en el corazón y diciendo, ¿y si muero por Cristo? El cielo mismo es mío para siempre. Así lo leían con letras grandotas. Bienaventurados, felices. ¿Sabe? He meditado mucho, acabando el ciclo de la fe, hablar sobre el reino de los cielos. Y he estado, estudie mucho eso. Y en medio de esa parte, esta parte que dice bienaventurados, otras Biblias lo traducen como Dios bendice. Así lo traducen, en lugar de poner bienaventurados, dice Dios bendice a los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Al leer esa traducción yo me quedé así como pasmado, porque decía, lo que yo pienso a veces que es una bendición, Dios no lo piensa así. Ahora que hemos hablado de la bendición de Abraham y eso, cuando leí esa traducción yo decía, a ver, ¿cómo que Dios bendice a los que padecen persecución? ¿Cómo es la bendición de Dios? Pues te bendice de una manera, porque ese tipo de personas que están dispuestos a todo, de ellos es el reino de los cielos, aquí en la tierra y allá arriba. Y los bendice de una manera especial. Y los bendice de verdad. Entonces usted puede ver gente perseguida o maltratada en sus trabajos, en la familia, en algunas situaciones, y la ve dichosa.
y la ve feliz. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los que por causa de Él padecen, ¿no? Por causa de la justicia padecen. Dios los bendice. ¿Qué más? Verso 11, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿qué? Es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Moisés no estaba, es curioso, pero Moisés no estaba cuando estas palabras se escribieron. Esto ya es en el Nuevo Testamento, pero si la regresas, hermano, pero pareciera que se lo aplicó Moisés a su vida. Primero, mira, vas a ser bendecido, Moisés, cuando os vituperen, y eso es lo que él escogió. Vamos a leer en Hebreos, ¿qué escogió? El vituperio de Cristo. ¿Y qué más? Siguiente, hermano, ¿y qué dice? Y tenía la mirada puesta en el ¿qué? En el galardón. En el galardón. Es como si él hubiera escogido lo que ahora Dios nos ha prometido a nosotros. Lo mismo. Entonces, hoy en día tú tienes la misma decisión que Moisés, poner en balanza tus moronitas que te avienta Egipto, porque a ti no te avienta lo mismo, y lo digo con respeto, pero a ti no te avienta, ni a mí me aventó Egipto lo que le aventó a Moisés, una tajadota de pan o de carne y todo. El mundo, la verdad es que lo que nos avienta a nosotros, nos ha aventado son moronas, y con eso nos ha entretenido. Moronas donde uno piensa que va a llenar y que va a llenar su vida, y la verdad es que eres un desdichado, vacío cada vez más. Esa es la verdad. Cada vez más vacío, insatisfecho, con ganas de decir, ¿por qué no me llena esto? Porque no, el todo del hombre no está ahí. Está en Dios. Es lo único que nos puede llenar. Hebreos 11:25. Otra vez ese texto. Escogiendo antes ser maltratado. Ya vimos por qué se le ocurrió eso. Por las promesas. ¿Y qué más sigue? Escogió eso antes que ¿qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Siguiente lámina. Y ahí está otra vez la balanza. Moisés, mira, ya pesa de este lado más. Mira, hay deleites del pecado. Y esa es una realidad. Algo que tenemos que tener con mucha claridad. El pecado trae un deleite. Negarlo y decirle a nuestros hijos, no, eso no te va a divertir, eso no te va a dar placer, es ser mentirosos. Porque la verdad es que trae deleite, si no la gente ni pecaría. Pero mentir, fornicar, robar, trae un deleite, un placer que en ese momento, pues lo mejor. Es más, amargarse contra alguien y odiar a alguien en las noches, en las mañanas, despertar con ganas de que a alguien le vaya mal. La gente que tiene ese pecado en su corazón y es esclava, se deleita, lo disfruta, lo tiene así como, disfrutar de este mundo, ¿no? De este mundo y sus placeres, los alcoholes, las drogas, el vino, las películas, y disfrutar todo lo que el mundo mete a través de nuestros ojos. ¿A poco no? La gente se deleita en eso. La gente se deleita. ¿Cuánta gente, por ejemplo, yo he visto, no de los aquí presentes, pero que he platicado en otros años con personas que les digo, ¿qué te detiene para seguir a Cristo? ¿Y saben qué me han respondido? Me han dicho, es que ya viene el clásico de fútbol y yo sé que si acepto a Jesús, pues ya me voy a negar, porque es mi pasión, es mi ídolo, lo reconozco, pero ya nada más pasa este partido y voy a reconsiderar las cosas. O ya viene el atazón, ¿no? Aunque ahorita ya pasó, pero ¿cuántos me han dicho? El Super Bowl, ya viene, y ahora sí llegó a la final mi equipo, y por su deleite, su pasión, su ver, va a ganar, yo quiero estar ahí,
Y si pudieran, venderían todo lo que tienen por ir hasta ese lugar, hasta ese estadio y disfrutar y deleitarse en eso. Pero bien dice ahí el texto, ¿no? Es temporal, se acaba. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con un hombre adúltero cuando cae en eso? ¿Disfrutó? Sí. ¿Cuánto le duró el placer? Y después las cargas de conciencia, los problemas legales, los problemas sentimentales, emocionales, destrucción familiar y tantas cosas. ¿Cuánto dura ese placer contra la eternidad de billones y trillones de años? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto le dura el placer a una persona mentirosa, ¿no? Haber mentido para salvar el pellejo y decir, salvé, es más, me aproveché y me salí con la mía. ¿Cuánto le va a durar ese placer? Algunos se engañan y dicen, para siempre. No, tu mentira puede durar a lo mejor tu vida, pero ¿qué es tu vida comparado con trillones de años en la eternidad? Nada. Pero ahí está, de un lado de la balanza. Y también puede ser la tuya. Pon aquí de un lado tus pecados, ¿no? Ahora bien, siguiente. Voy a hacer esto muy rápido, porque ya dimos un ciclo acerca del pecado, pero por aquellos que nos visitan por primera vez, les recomendaría que pida nuestro link, donde tenemos las predicaciones. Ahí tenemos todo un ciclo acerca de qué es el pecado, para que quede claro. Pero para que nos quede claro el mensaje, digamos rápido algunas cosas. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No es una enfermedad, ni algo que se hereda, ni es que me lo pasó mi papá, mi mamá me pasó este pecado y así yo se lo voy a pasar a mis hijos. No se hereda, no es un gen, nada de eso. Es una actitud consciente. El pecado es un acto consciente de la voluntad del ser humano. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Es, para que me entienda, desobedecer la ley moral de Dios que todos tenemos, que Dios grabó en nuestros corazones. Por eso tu conciencia te dice, eso está mal, esto está mal. Y qué bueno es Dios, porque dejó tantas cosas en nosotros para no desviarnos. Pero el ser humano, ¿qué hace? Escoge porque le da placer, y lo que más le importa al ser humano sin Dios es aquello que me da placer, lo escojo. Se acabó. No lo mejor para mi vida, lo que me da placer. Aunque después me lamente, aunque después yo mismo esté llorando en las esquinas y diciendo, ¿por qué cometí ese pecado? ¡Ay, en qué me metí! Ya me desgracié para toda la vida. Aunque después estemos llorando y ahí azotándonos, ¿no? Conocí a una persona que después de cometer sus pecados, ¿sabe qué hacía? Se golpeaba en la pared, ¿no? La cabeza, se ponía a golpearse, porque se daba cuenta que hice. Pero de nada le servía si no se arrepentía y decía, se acabó, pongo en balanza, cada vez me pasa lo mismo y tropiezo con la misma piedra, se acabó. Si tú no pones en balanza las cosas en tu vida, seguirás cometiendo los mismos errores y las mismas consecuencias siempre. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la ley moral de Dios, la ley que Dios puso en nuestros corazones. Muy bien. ¿Y qué genera el pecado? Porque ya nos dimos cuenta que trae un deleite, pero ¿cuáles son las consecuencias? Rápido voy a revisar 5 consecuencias que trae el pecado, porque todo eso lo analizó Moisés y lo puso en balanza. Sí, en Egipto voy a disfrutar de todo esto y de mi pecado, y cuántas princesas egipcias seguramente voy a tener, y voy a tener esta y esta y esta. Todo eso lo valoró y escogió la mejor parte. ¿Pero qué tuvo que ver? Siguiente. Consecuencias del pecado. Número 1, genera una división, una separación entre Dios y el hombre. Esa es la primera y grande consecuencia. Persona que pecó, persona que se separó de Dios para siempre. Por eso Dios no escucha las oraciones de muchos. Por eso ve mucha gente orando, ¿no? Y oran todos los días, y Dios nunca los escucha. ¿Por qué? Por su pecado, porque desobedecieron la ley de Dios, porque desobedecieron a Dios. Y un Dios santo,
como lo es Él, se tuvo que separar del ser humano. Punto. Ok, veamos el versículo. ¿Dónde está eso en la Escritura, hermano? Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No, Dios no está sordo. Dios no está sordo, ni está incapacitado, ni como mucha gente dice, es que Dios está muy lejos, y ya no piensa en el ser humano. No es verdad. No se ha cortado. Dios tiene poder hoy y sigue actuando en los seres humanos que quieren arrepentirse, y sigue escuchando las oraciones de aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo y restauran su relación, pero no oye al pecado. Siguiente, verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe? Yo al leer esto pensaba otra vez en Moisés y la balanza, y yo decía, yo creo que Moisés dijo, mira, esos egipcios se le arrodillan a su Dios, ¿no? A su Dios egipcio, y no los oye, y le piden por la siega y por la lluvia y por el dios escarabajo de los egipcios y el dios de acá y el dios reptil y el dios lagarto, y yo creo que Moisés decía, ni los oye, ni actúa, y le ofrecen tantas cosas y ceremonias, y ¿qué pasa? Nunca son oídos. Y mi pueblo que cree que viene el libertador y que Dios va a sacar de este imperio poder, vive confiando y que si hay un Dios que los va a oír. ¿Qué haré? ¿Seguiré en mi pecado? ¿Seguiré en el pecado de Egipto? ¿O escogeré la mejor parte? Y todo eso empezó a sopesar Moisés, a ponerlo en balanza y a decir, si yo me quedo en Egipto, nadie me va a oír, ninguna autoridad divina me va a oír nunca. Así lo dice la palabra de Dios, no vas a ser escuchado mientras sigas en tu pecado. Llora, clama, pero si no estás decidido a dejar tu pecado, Dios no te va a oír. Hermano, Dios tiene compasión de todos, ¿sí? Pero Él no va a escucharte y va a ocultar su rostro mientras no tomes la decisión radical en tu vida y digas, adiós el pecado, adiós con esto, fuera Egipto de mi vida. Y tome la decisión de salir. Nunca te va a escuchar Dios. Clámale, llórale. Mucha gente va de rodillas a la basílica. Mucha gente, como los musulmanes que hacen, se trepan aviones, se matan, se suicidan con bombas. Mucha gente hace tanta cosa pensando que la hace por Dios y que va a ser escuchado, y tristemente ni son escuchados. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nos separa de Dios, y ese es el pecado. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso lo valoró Moisés y dijo, no, pues no conviene. ¿Qué más? Segunda consecuencia, entenebrece el corazón. Es otra consecuencia, te va a entenebrecer. Ahora, el corazón, piense en la mente, en la voluntad y los sentimientos, no el órgano que late para bombear sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, es tu mente, tus pensamientos, tu voluntad, donde tomas las decisiones, y tus sentimientos, donde sientes, estás alegre, triste, preocupado. Ahí, todo eso engloba el corazón del ser humano. ¿Qué hace el pecado? Lo entenebrece. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánta gente ingrata hay, no? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué? Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es eso, hermano, de que es entenebrecido? Que va a haber mucha confusión para tomar decisiones,
mucha indecisión. Por eso ves a mucha gente, es que no sé qué hacer en esto, ¿usted qué piensa? Es que ¿usted cómo ve? Recuerdo una vez una consejería que se dio. Llegó a la persona y me dice, oiga, no sé qué hacer, es que mire, mi esposo tiene un costal así de droga en casa, la distribuye y no sé qué hacer. ¿Cómo ve? ¿Me salgo o le ayudo con las bolsitas? Ah, sí. ¿Sabe qué pasa? Se entenebrece. Ese momento creo que un rayito de luz le pegó por las predicaciones y se alumbró y dijo, ah, caray, creo que estamos mal, ¿no? Creo que estamos mal haciendo esto. Ya se le dio el consejo de la Escritura, listo. Pero ¿por qué llega una persona a estar metida en los pecados, no se da cuenta de todo? Le tienes que decir lo que ya es obvio para muchas personas, lo que es obvio para una persona que está en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque el corazón es entenebrecido, no se da cuenta la persona del mal que hace. Eso es consecuencia del pecado. Y lo sigue practicando y se deleita, y llega un momento en que engaña su mente porque dice, pues esto me causa placer, no debe de estar mal, porque todo lo bueno es lo que me causa placer, y desarrolla filosofías de este mundo. Todo lo bueno en esta vida es lo que te haga feliz. Amén. Y le damos likes a esas figuritas que traen filosofías bien mundanotas, ¿no? Todo lo que te haga feliz en esta vida, acéptalo y tómalo, es para ti, sé triunfador. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que lo que va a traer felicidad al corazón del ser humano es Dios, nada más. Su perdón, su paz. Eso va a traer felicidad real. Tener un corazón quieto en Cristo y que no te juzga, y que Dios te oye tus oraciones todos los días, todo el tiempo. Amado, eso no se cambia. Que vas en la calle preocupado y le dices, Señor, sé que tú me oyes, porque tu rostro no está apartado, porque me arrepentí, creí en Jesucristo y perdonó todos mis pecados, y ahora tú me oyes y has prometido estar conmigo. Señor, cuida a mis hijos. Y salir de tu casa confiando en que Dios te oyó, amén. Pero salir de tu casa valiéndote en tus fuerzas y pensando, yo no sé ni qué va a pasar, porque Dios no me oye, es la cosa más triste que hay. Bueno, pues ahí está lo que dice la Escritura. Mucha confusión, queda cegada la conciencia, eso trae. Número 3, el pecado endurece y engaña el corazón. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Número 1. Y 2, por el engaño del pecado. ¿Qué le pasa a nuestra mente y corazón? Se endurecen y se engañan. ¿Qué es que se endurezcan, hermano? Quiere decir que ya no eres sensible a la voz de Dios, a su espíritu. Te haces insensible, no lo escuchas, no escuchas el mensaje de parte de Dios, sino que como te decía, una piedrita vuela para allá, es al de atrás al que le hablan, a mí no. O a lo mejor en lugar de pensar, híjole, yo tengo que cambiar mi vida, tú dices, ay, qué bueno que vino tal persona, este mensaje es para ella, es para él, qué bueno que se sentó hoy esta persona, ese mensaje es para esa. ¿Y tu vida? ¿Y tú? Y cuando tú te analizas y te aplicas la palabra de Dios para que cambie tu vida, no se aplica. Solo pensamos en el otro, en el prójimo, en el de al lado, y decimos, ojalá y se esté aplicando el mensaje, es justo para él. No, aplícatelo tú. ¿Por qué? Porque el pecado que hace endurece, y la exposición de su palabra vuelve a sensibilizar tu corazón. Cada vez que tú vienes, Dios trata de sensibilizar tu corazón y de que tú escuches su voz y decir, sí es cierto, tengo que cambiar. Pero luego el pecado otra vez, como llegas a tu casa, no tomas las decisiones adecuadas,
otra vez el pecado que hace, endurece. Y al rato en la semana estás igual y dices, ¿qué importa? Ya no importa nada. Voy a hacer esto y otra vez el placer es lo que te rige en tu vida. No seas insensible, ya no endurezcas más tu corazón. ¿Qué más? Las cosas que antes te molestaban, ahora las practicas. Esa persona que cae en pecados termina practicando eso que antes le molestaba. Yo recuerdo, y me lo aplico a mí para que vea, yo recuerdo cuando era niño, cuando empecé como a los 12 un poquito a tener más razón, yo sí decía, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser porque me lastimaba, me hacía sentir mal, me hacía sentir muy mal, y yo decía, si algún día yo tengo hijos, yo voy a ser bien diferente a ellos, y yo no voy a hacer esto. Una de las cosas que más hacía mi papá era fumarse 2 cajetillas de cigarro al día, imagínense. O sea, en casa, de verdad que había una tecata así fuerte de nicotina ya en las paredes, que hasta si tú querías limpiarlas con cloro, el cloro le pasaba algo, no penetraba ya, era algo tremendo. Y yo decía, yo nunca voy a fumar en mi vida, yo nunca, y le rogué a mi padre muchas veces, papá, deja de fumar, le daba un regalito especial, le ponía una notita. Nunca lo consideró. ¿Sabe qué hice yo? Yo dije, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Llegó la adolescencia, llegó la juventud, y lo primero que dices es, pues quiero probar para ver qué se siente. Pues todo lo hacen, pues da placer, pues mis amigos, y para ser como mis amigos tengo que echarme este cigarrito. Te conviertes en aquello que ni siquiera querías ser. Así es el pecado, te endurece de tal manera que termina siendo el monstruo que tú no querías ser, que termina siendo el padre que tú no querías ser, que termina siendo lo que más aborrecías, ahora lo eres tú. Te molestaba a tu madre que era amargada y que te daba de chanclazos en amargura, ahora tú eres así igual de amargada, igual. ¿Por qué? Porque el pecado así es, te endurece y te va convirtiendo en el monstruo que no quieres ser. Y tú mismo al rato dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué qué hago? Ese es el pecado. Una persona que no busca a Cristo para arrepentirse y confiar en Él, termina haciendo lo que no quería hacer. Y te lo habla una persona que así, gracias a Dios me alcanzó Dios a los 20, 21 años, joven, y empezó a darme una mente renovada y nueva para ahora ser diferente con mi esposa, con mis hijos, con mi prójimo. Gracias a Dios me alcanzó. Si no me hubiera alcanzado, yo repetiría la historia con mi familia, la verdad. ¿Qué más hace el pecado? Miren, cómo te va endureciendo y te va engañando. Antes, supe porque no lo conocí así de persona, supe la historia de una persona. Porque el pecado así te va endureciendo y poco a poco te va endureciendo y haciéndote ese monstruo. No amaneces siendo adúltero de la noche a la mañana, no amaneces con un pecado tremendo de la noche a la mañana. Se practica uno y luego avanzas a otro. Pero te voy a decir una de los pocos pecados que como que no se mencionan mucho. Fíjate que una familia tenía un hijo, y ese hijo hacía un berrinchazo tremendo. Y no se trata de ir con ira y disciplinar a tu hijo, ¿no? Pero sí se trata de corregir y evitar que tu hijo caiga en eso. Esos padres no lo hicieron. Como no hicieron eso, entonces el hijo al rato ya hacía más cosas. Decía, pues no me dicen nada mis padres, puedo hacer lo que quiera. Y fue avanzando así. Llegó a tener problemas en la escuela. ¿Pero por qué tiene problemas en la escuela? Porque desde atrás tú no fuiste frenando o tomando las decisiones que la Escritura decía. Y así viene una cadenita, viene. ¿Sabes cómo terminó ese hijo, que ahora ya es grande? En la cárcel.
Qué historia tan triste. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? No estorbándole el pecado a tu hijo. Y yo insisto en algo, no se trata de llegar con ira a disciplinar a los hijos, porque si no vas a generar ahora amargura en ellos. Pero sí se trata de estórbales en el pecado. Todo lo que esté a tu alcance, estórbales. Eso es lo que Dios quiere en tu vida como papá. Instrúyelos, ámalos, date por ellos y estórbales en toda su maldad. Y deja que Dios haga las obras de salvación en ellos. No les estorbes en el pecado, déjalos crecer como la hierba y vas a cosechar tú, porque el pecado endurece a la persona. Y un día cuando ellos te entreguen, como dice la Escritura que va a pasar, y los hijos se entregarán a los padres y los padres se entregarán a los hijos, te acordarás de estas palabras y dirás, ¿por qué yo sembré todo esto? Eso es endurecerse. ¿Qué más? Número que sigue, 4. ¿El pecado qué? Esclaviza. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El ser humano solo puede, o le obedece a Dios o le obedece a su pecado. No hay términos medios. No, yo soy dueño de mí mismo y yo puedo solo y yo voy a hacer lo que quiere en mi vida y no quiero a Cristo. No es cierto. Lo primero que veo en una persona cuando me dice eso es, pobre persona, no sabe que es un esclavo del pecado. Es esclavo. No hay término medio u otra cosa. O se es esclavo del pecado para muerte o se es esclavo de Dios para justicia. Nada más. O se es esclavo del Espíritu Santo. Él es ahora nuestro Señor, el don. O se es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Y tú lo puedes ver. Esa persona, por ejemplo, que cae en la pornografía y al rato necesita psicólogos, psiquiatras, medicamento porque no puede salir por sí solo. Ya, aquella persona amargada que dice, es que lucho, de verdad, es que lucho, es que le echo ganas y sigo odiando. Nunca vas a ser libre si no haces lo que Cristo te dice, si no perdonas, si no amas, si no confías en Él, si no miras a Cristo como el galardón y te olvidas de Egipto y te olvidas de tu placer y dejas atrás tu vida de pecado. El pecado, ¿qué pasa? Esclaviza. Juan 8:34, Jesús lo volvió a remarcar. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú practicas la mentira, eres un esclavo de eso. Y no puedes dejar de mentir. Y al rato caes en otra y caes para ocultar esa otra y otra y otra. Tú practicas un pecado, eres un esclavo, lo dice Jesús. Y lo dice Jesús de una manera tan fuerte, porque Jesús solo en ciertas ocasiones ocupó esta frase, de cierto os digo. Y cuando ocupó esa frase es porque lo que iba a decir Jesús era sumamente importante. Y yo quiero decir algo, ¿qué cosa no es importante de la que dijo Jesús? ¿Qué cosa habló Jesús que no es importante para la vida? Pues esta es sumamente importante. Y dijo, el que practica el pecado, no se engañe, es un esclavo total del pecado. Todo eso. Sí. Es esclavo del pecado. Número 5. El pecado desconoce a Dios. Llega un momento en que el pecado hace que tú digas, no hay Dios. No, yo creo que no existe. Ay, no hay castigo. Siempre voy a esa reunión y nos amenazan y que el mundo y que Israel y las guerras pero yo creo que ni siquiera hay Dios. No hay Dios. No lo creo. Siguiente. Dice Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Pero eso es lo que dice cuando el pecado ya entró, lo practicas, y para que tu conciencia no te esté ahí diciendo cosas, lo que más conviene es decir, no existe Dios. Vea usted todas esas personas que andan en una vida tan depravada ante la sociedad, que ya ni eso piensan. ¿Qué les dices acerca de Dios? O más bien, ¿qué dicen? No, Dios no existe, es invento del ser humano, filosofías de gente. Les conviene que así sea. Eso dice el necio en su corazón para apaciguar tantas cosas que Dios puso internas para ayudarnos. No hay metas en un hombre así, no hay planes de Dios, no les conviene. Y número 6, de las consecuencias del pecado. Hay más, pero creo que con estas nos basta para hacer un buen juicio en esta balanza. ¿Cuál es la última? Muerte eterna como consecuencia del pecado. Muerte eterna. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora yo te quiero hablar de 3 muertes importantes. Número 1, está la muerte espiritual, que es la primera que hablamos. ¿Cuál es esa, hermano? Cuando cometes por primera vez un pecado, consciente, voluntariamente de eso, Dios se separa de tu vida. Se va. Como lo leímos, no va a escuchar tus oraciones. Muchos hoy aquí presentes están muertos espiritualmente. Sí, es la verdad. No tienes vida espiritual. Estás muerto, estás seco. Esa es la triste realidad. Estás así, muerto totalmente. No produces vida en otra persona. Y le tratas de inyectar ánimos a veces a otras personas con tus chistes, graciosadas y todo. Pero vida espiritual no tienes. No hay algo que de ti se desprenda que diga, ¿cuánto me bendice esa persona al oírla hablar? No hay nada. Estás muerto espiritualmente. Y eso pasó desde la primera vez que cometiste pecado y Dios se separó de tu vida. Siguiente muerte, la muerte física. Cuando tu corazón, tu cerebro ya paran y hasta ahí llegaste. Esa es la muerte física. Gracias a Dios, ahorita todos aquí estamos vivos físicamente, pero no vivos espiritualmente. Ok, ¿cuál es el problema? Que te alcancen las 2 muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Cuando se juntan las 2, se da la tercera, la muerte eterna. ¿Qué es eso, hermano? La separación eterna de Dios para siempre, toda la eternidad, al lago de fuego. Si tú mueres muerto espiritualmente, si tú mueres biológicamente así, muerte eterna, muerte para siempre, no hay salvación, nunca más volverás a ver a Dios, y eso es algo terrible. Esa es la muerte eterna a la que se refiere aquí Ezequiel, la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá, se va a morir eternamente. Qué tremendo. Creo que sí tenía cosas que pensar Moisés cuando puso en balanza todo esto y dijo, oye, el pecado sí me deleita, trae un placer temporal, placentero, sí lo disfruto. Oye, pero mira todo lo que ocasiona. Y eso lo pudo observar en todos los egipcios. Seguramente los vio borrachos, porque el mundo no ha cambiado desde entonces. Podrá haber cambiado que ahora las casas son así y no son pirámides, podrán en ese tiempo haber chozas, ahora ya hay de concreto, podrán cambiar cosas, pero el mundo sigue siendo el mismo de siempre y el hombre pecador sigue siendo el mismo. Moisés todo eso lo vio en su vida, lo vio en los egipcios, lo vio en todos ellos y tuvo que haber pesado en balanza todo esto. Así que, ¿de qué debes tener cuidado? Que te alcance la muerte biológica en estos días y que estés muerto espiritualmente, porque entonces la muerte eterna te alcanzará. Pero si nos arrepentimos y confiamos en Cristo como el único y suficiente Salvador, entonces, si la muerte biológica nos alcanza, vida eterna tendremos en Cristo Jesús, para siempre, y viviremos con Él
Y un día, aún este cuerpo que tenemos, Él lo va a transformar y lo va a sacar y se va a glorificar en uno nuevo. ¿Cuántas cosas y promesas Dios ha puesto para aquellos que le creen? Hebreos 11, verso 24 al 26 dice, 25 nada más. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora sí, ¿por qué escogió eso Moisés? Creo que queda claro, ¿no? Ya viste la balanza y dice, no, yo quién va a estar escogiendo seguir en pecados y a la mera hora tener una separación con Dios y Dios no te escucha y endurece tu corazón y no me quiero convertir en eso, seguiré, escogeré, determino yo, Moisés, hacer esto. Y eso es lo que Dios espera de ti. Toma una decisión, eso es lo que espera. Siguiente lámina. El pecado atractivo es atractivo, causa un deleite. No se te olvide eso. Siguiente. Ahí está la balanza. Por eso, aunque acá de este lado estaba algo que dices, no pesa, ¿cómo que maltratado? Para Moisés pesó y dijo, es suficiente. Y no me importa que sea maltratado, es suficiente comparado con otro en la eternidad. En la eternidad. ¿Sabe? Déjeme ver el tiempo. Vamos bien. Deje decirle esto. Hace tiempo se hizo un experimento en escuela dominical para que los niños pudieran entender el pecado, cómo es un deleite y cómo es tan atractivo, pero en sí lo que es. ¿Y sabe qué se hizo? Nada más no le cuente a su hijo por si algún día volvemos a hacer este experimento. Se puso una caja de regalo, se le puso un moño especial, la cajita estaba súper decoradísima y decía sorpresa. Entonces cuando los niños llegaron a la escuela dominical dijeron, ¡ah! Nos tienen una sorpresa, no, se pusieron emocionados alrededor del regalo y estaban esperando y diciendo, ay, a ver a qué horas lo abren y ya sabe, pues rápido generan ideas, ¿qué habrá dentro? Seguro trae carritos, juguetes, muñequitas y a lo mejor un pastel grande, otros no, cada quien de acuerdo a lo que pensaba, cada niño. Entonces ya llegó el momento de abrir el regalo, lo destapan y ¿qué cree que estaba dentro de esa caja de regalo? Le habíamos puesto un montón de vísceras apestosas, tripas, ¿no? Riñón, todo eso apestoso. Imagínense la cara de los niños. Y como que miraban a los maestros y como, ¿pero por qué eso? Y entonces vino la enseñanza. Así es el pecado, hijo. Así es el pecado. Por fuera te engaña tanto, es tan atractivo y lo deseas tanto y ya lo quieres abrir y te lo quieres comer y es como eso que dices, ya no soporto el momento de desatar el listón y ya lo quiero, pero después te das cuenta la horrible consecuencia que trae. Así es el pecado. Así pasa también con la fornicación. ¿Cuántos jóvenes no dicen, ya quiero tener una novia, un novio, ya me muero por abrazarla, por besarla, por esto, ya me muero por esto? Y después las consecuencias, por unos minutos de placer. Escúchelo bien, unos minutos de placer. Y eso sí hay placer, porque hay personas. Yo he hablado con jóvenes que hasta te han dicho, ni disfruté nada. A la mera hora ni lo disfruté. De haber tenido relaciones sexuales con eso, ni lo disfruté. Pero suponte que lo disfrutas y duró ¿cuántos minutos? Y después, ¿a cuántos no hemos escuchado? Quedó embarazada. Y ahora el chavo tiene que responder. Y los problemas. Y entonces uno se pregunta, ¿valió la pena? El pecado trae un deleite temporal, por momentos. Y luego cuando ya te esclaviza, ya ni siquiera te trae deleite, pero ya eres esclavo de eso.
Ya estás tan esclavizado a ese pecado que ya ni lo disfrutas, nada más lo ejecutas porque eres esclavo y te ordena como un capataz y te dice, haz esto, drógate, fuma, miente, fornica, ve pornografía, abre el celular, saca esto, comete aquello, odia, golpea, grita, estalla, y ya lo haces involuntariamente sin disfrutarlo porque ya te esclavizó. Qué tremendo es esto. Siguiente. Voy cerrando esto. Mire, ahí puse esa palabra, la palabra hakarit. Hakarit es una palabra hebrea y está relacionada con espalda. Déjeme decirle algo interesante. El pueblo hebreo tiene palabras especiales para relacionarlas con partes del cuerpo humano y da enseñanzas con eso. Por ejemplo, seguramente usted ha oído mucho que dicen, él es la cabeza del hogar. Ah, cabeza, parte del cuerpo humano, ¿no? Cabeza. Ah, ¿qué significa? Persona que ahí tiene los pensamientos y dirige todo en el hogar, ¿no? Entonces, ellos usan muchas partes del cuerpo para ilustrar ideas. A veces usan la cabeza, también usan la mano, ¿no? Como símbolo de obras, y te dicen la mano, tu brazo derecho. Entonces, hay una simbología muy importante del pueblo hebreo en cuestión de las partes del cuerpo del ser humano. Bueno, pues tienen una que es la espalda. Nuestra espalda tiene para ellos una parte especial. Esa palabra hakarit es esa palabra hebrea que está relacionada con espalda y literalmente significa lo que viene después, los efectos después, las consecuencias finales o el final de. A eso se refieren. Y son muy ilustrativos porque, por ejemplo, para ilustrar esto a los jóvenes hebreos, ponen a una persona con un traje, corbata, camisa bien especial, así muy, muy bien, y que causa una súper impresión y todos aplauden y da una conferencia. Al final de la conferencia, esta persona se voltea así y ven la espalda y en la espalda hay un hoyo en el saco, pero así bien feo y desgarrado. Y toda la gente del pueblo hebreo se queda como, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué trae ese hoyo? Y entonces se entrevista a los chavos y se les dice, ¿te fijaste en él? ¿Qué piensas ahora? Ay, que se veía bien mal su saco, pero ni nos dimos cuenta hasta que se volteó y le vimos la espalda. En ese momento pues, dijimos, ay, este cuate viene bien mal vestido, ¿qué le sucedió? Exacto, exacto. Eso es lo que debes de aprender a mirar, el hakarit de las personas, el hakarit tuyo, tu espalda, porque muchas veces solo ves el principio, el frente de la vida, solo te acostumbras a ver lo que está enfrente de tu vida, el inmediato, y tomas tus decisiones así. Pero si tú valoras y meditas en el hakarit, en la espalda, en el final, ¿en qué me va a traer esto? Como consecuencia, valoras la vida diferente. Y eso enseñan. Es algo muy importante. ¿Cuántos jóvenes cree usted que hay en México que piensan en el hakarit de la vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos jóvenes hay? Muy poquitos o ninguno quizá, que piensan en esto, en el hakarit de la vida. Déjeme relatarle una anécdota acerca de esto. Un hombre empresario, un empresario en Estados Unidos, pues por ser empresario empezó a tener buenos recursos, pero no buscaba a Dios. Y empezó a tener un pequeño romance con una mujer que no era su esposa. Y empezó a tener citas, una cita llevó a otra cita, el coqueteo, y decía, pues, ¿qué? Al fin no pasa nada, ¿no? Y llegó un momento en que se acostó con ella y tuvo una segunda cita, y la tercera, la misma muchacha le dijo,
hoy va a ser un encuentro especial. Ya estaba bien tendido él, ¿no? Llegó al lugar de la cita y era una trampa. Era una trampa. Lo iban a secuestrar. La mujer hizo todo eso porque tenía dinero. Tenía dinero. Así que lo secuestraron. 5 días duró. Y esos 5 días de secuestro lo torturaron. Con cigarrillos le quemaron el cuerpo. Le fueron quemando y lo fueron torturando. Lo desnudaron, abusaron de él sexualmente. Y en el abuso hasta le sacaron un órgano. Y al final, pues demandaban por el rescate. Parece que llegó, pero murió a los 5 días. Usted dígame si pensó en su jacarit de esa persona. Usted dígame si la persona se detuvo a valorar y a decir y a poner en balanza y a decir, voy a terminar mal. No, como mucha gente, y disculpe la palabra, mucha gente necia que no quiere considerar a Dios, que dice, no me va a pasar nada y voy a disfrutar de mi pecado y no me importa y lo voy a hacer. Y no piensan en el jacarit, solo el deleite y el deleite y el disfrute y el disfrute y listo, se acabó. Y no piensan en la eternidad. El problema, ¿sabe qué es lo más triste de la historia? Pobre persona, terminó desgraciada, en angustia, y si no alcanzó a Cristo o buscó a Dios en esos últimos momentos, pasó la eternidad para siempre en el lago de fuego por no buscar a Dios. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuál quiere que sea su jacarit? ¿Cuál es su futuro espal? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde va? Y muchos hoy podemos decir, pues yo lo voy a pensar después. Este señor no tenía la vida comprada, no la tenía nadie asegurada. Nadie puede garantizar si el próximo domingo nos vamos a volver a ver. Ojalá y venga otro domingo y le compartamos la palabra de Dios. Y si no, nadie se pone a pensar en cuál es mi jacarit, cuál es mi final. Y creo que es el momento de poner en balanza todo esto. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora ya vemos, ahora sí ya me queda claro por qué rehusó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué bueno, Moisés, ahora sí ya entiendo por qué hiciste todo eso. Siguiente, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué? La mirada en el galardón. ¿Cuál es ese galardón? Una eternidad con Jesús, la roca eterna. Eso vio, y la promesa estaba, y la sabía, y su madre y su padre se la dijeron, y el pueblo hebreo seguro la repetía constantemente, y José la dejó escrita seguro en papiros, que él pudo ir al palacio de Egipto y checar lo que había dicho José: cuando salga, porque saldremos de aquí, llevaréis mis huesos con ustedes. Y pudo checarlo Moisés y pudo decir: la palabra de Dios es cierta, se cumplirá, Cristo, Dios va a vencer. Y además me atrevo a decir Cristo, porque a Moisés se le reveló Cristo. ¿A poco, hermano? Veamos Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti. Este es Moisés hablándole a Israel. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso dejó para todo el pueblo. Está hablando de Jesús. Está profetizando ahora Moisés que vendrá el Mesías y se va a levantar un profeta y a él debes oír. Cristo se reveló a Moisés y seguro le dejó claro
cuál era el verdadero galardón que tenía que seguir. Y seguro que entonces, ahora sí, si ponemos la que sigue, hermano, ahí está. Ahora sí pudo poner todo esto en la balanza. Por un lado, el poder y la gloria de este mundo, ser hijo de la hija de Faraón, las riquezas, los tesoros de los egipcios, gozar de los deleites temporales del pecado, y por el otro lado, ser maltratado con el pueblo de Dios, el vituperio de Cristo, pero el galardón más grande, Cristo, Rey de Reyes, y que va a vencer. ¿Qué escogió Moisés, amado? Escogió a Cristo, escogió a Él. Ahí está, esa fue la balanza final y esa anhelamos nosotros, que sea la balanza final para ti, que en la eternidad tú puedas haber escogí a Cristo y no los deleites temporales. Y hoy me alcanza la muerte biológica, que yo ya tenga vida eterna en Cristo, para que entonces tenga vida eterna con Él. Vida eterna con Él. Esa es la balanza final de Moisés. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu jacaret? Aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Cuál es? Cerremos nuestros ojos y piensa en eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu deleite? ¿Qué es ese pecado que tanto te deleita y que no quieres soltar y que ya lo sabes? Tus padres te lo han dicho, tus amigos, tu prójimo, la persona que te invitó, te ha estado, hable y dice, y tú no has querido soltar. ¿Cuál es ese pecado que tanto te deleita y que no quieres soltar, comparado con la eternidad? Hoy Dios te llama a que pongas en balanza todo eso y que mires a Cristo. Y yo creo que Dios te hace hoy muchas promesas para que tomes las decisiones que más te cuestan trabajo. Tomes las decisiones basadas en sus promesas, que Él va a estar contigo todos los días. Abandona tu pecado, tu triste y miserable pecado, para que Cristo esté todos los días contigo hasta el final de tu vida y en el mundo venidero. Cristo es el que quiere estar contigo. Cristo, el Dios hecho carne, y quiere que dejes todo lo que este mundo ofrece, que ese engaño es como ese regalo que vieron los niños. Eso es ese mundo asqueroso y trae consecuencias, pero Cristo es Dios, es paz, es ternura, es amor, es lo que nos llena. Cristo es pasión, es verdad, es vida. Cristo es lo que tú necesitas. Cristo es lo contrario al pecado. Cristo no es nada egoísmo, es todo amor. Cristo peleó en la cruz para darte una vida eterna y que hoy puedas decidir. Hoy tú tienes en tu mano la balanza para que tomes decisiones. El día que tú mueras, la balanza está en las manos de Dios y solo va a decir: o eres creyente en Cristo o eres un vil pecador y mereces el infierno. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que ver qué pesa más. Olvídate de que hoy tú digas: no, yo puedo tomarla mañana o en 8 días la tomaré. No, mejor la tomo en 15 días, cuando acabe un ciclo. No, la decisión se toma hoy. El mundo está al borde de muchas cosas. El presidente Macron de Francia ha llamado a que toda Europa está en un problema de crisis impresionante. Rusia está acercando a toda la OTAN, ya listó todos los misiles en sus fronteras. Hay muchas cosas que están a punto de ocurrir, pero si no fuera eso,
tú no tienes la vida comprada? ¿Y qué si te secuestran en esta semana? ¿Y qué si te levantan en esta semana y te llevan y nunca vuelves a vernos? Que hoy te quede clara una cosa: Cristo te está llamando y te promete la vida eterna. Cristo es el que te llama, no yo, a través de sus palabras y de lo que hoy te hace reflexionar. ¿Cuál es tu Jacaret? ¿Cuál es tu final? Deja ya de usar ese traje bien puesto, porque ya nos dimos cuenta que atrás de tu traje hay un hoyo bien feo que se llama pecado. Ya no finjas ante nadie, y mucho menos ante Dios. Escucha el canto, y que sea un canto que te lleve a meditar en esto y a pedir la ayuda necesaria a Dios. Él quiere que dejes atrás tu pecado y te vuelvas a Él. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se compara al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Mi engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece ante tus pies, y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver, diré: oh, cuán grande eres tú, Señor, y en ti completo estoy el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy, cuán grande eres tú, Señor, y en ti completo estoy el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. ¿Sabes? Moisés le creyó a Dios. Dejó atrás todo el pecado, todo el deleite temporal. ¿Y sabes qué hizo Dios con Moisés? Lo honró. ¿Y sabes qué tiene Dios para ti? ¿Y sabes lo que el Dios poderoso quiere hacer contigo y lo que quiere usarte y quiere ayudarte y quiere hacer tantas cosas contigo? Pero en ti está la decisión. Dios es Dios fuerte. Dios es Dios fuerte.
Mira la decisión que tomó Moisés. Primero tuvo que tomar una decisión muy clara para ser usado por Dios, y era abandonar todo su pecado. Puso en balanza todo, analizó, examinó, reflexionó, vio que Dios era un culto racional y decidió una cosa: Cristo es la roca eterna, Cristo es la verdad. Y entonces caminó con Dios, y entonces Dios lo usó. Y lo usó para derrotar a Faraón y a este mundo. Y vino la mano poderosa de Dios y empezó a derrotar y deshizo los carros de Faraón, deshizo todo Egipto, deshizo todo el pecado que es lo que representa Egipto, deshizo el mundo entero, lo deshizo porque confió en Dios. ¿Quieres tú ser perdonado? ¿Quieres tú cambiar tu vida? Deshazte ya de Egipto. Pon en balanza esto, pon esto en balanza y dile un adiós a todo el pecado y abraza a Cristo, y Dios te va a usar y vas a poder vencer todo el pecado. Mira cómo aplastó Dios a Egipto. Mira cuántas plagas trajo y lo trajo, y la soberbia y el orgullo de este mundo lo barrió Dios para demostrar una cosa: Dios tiene el poder, y tiene el poder para ayudarte. Pero hermano, ¿por qué entonces no me he oído? Apártate de tu pecado. Y entonces Dios no esconderá más su rostro y escuchará. No lo digo yo, es su palabra fiel y verdadera. No te ha escuchado porque todavía te has entretenido en tu pecado que has abrazado y que no quieres soltarle a Dios. Y entonces Él te escuchará. Déjalo, apártate y clama a Él, y verás el poder de Dios de verdad, como lo vio Moisés y como humilló a Egipto. Medita en eso. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Nada deseo. Nada deseo. Y así Moisés valoró que no tenía otra cosa sino a Cristo en los cielos. Y así Moisés valoró que no tenía nada en la tierra sino a Cristo y solo a Él. La peña de Oreb, el que abrió el mar, el que lo sustentó en el desierto, solo Él. Y a ese es al que anhelo. Amado, que Dios te ayude, que pongas en balanza todo esto, que reflexiones en todas estas cosas. Yo no sé cuándo sea el último día de nuestra vida, o el último día para tomar decisiones, o el último día que nos veremos y que se pueda compartir con libertad la palabra de Dios, o lo que suceda en este mundo, no lo sé.
Dios es soberano. Sí sé que hoy es el día de salvación y que hoy Dios te hace un llamado a que pongas tú en balanza todo esto. Piensa en todas estas cosas. Llega a tu casa y medita en todas estas cosas. Y piensa en lo más importante. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu final? ¿Cómo visualizas tú la balanza? Y que ya no te importen los demás, ni el qué dirán. Toma esta decisión. Buscando por el mundo nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús, esa paz que ilumina el camino de Jesús. Amén. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Buscando por el mundo nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús, esa paz que ilumina el camino de Jesús. Amén. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Padre, hoy te pido, Señor, que dejes esta carga en el corazón de muchos. Que nadie, Señor, pueda quitarse, Señor, la reflexión de cuál es su final. Y que haya una balanza eterna donde se pesará haber seguido a Cristo o haber escogido este mundo y los deleites del pecado. Señor, acúñalo en nuestro corazón. No dejes a nadie ir tranquilo, sino que todos vayamos a Cristo, Señor. Empújalos tú, Padre, como me empujaste a mí, como me empujaste a mí. Pon hambre y sed, Señor. Despierta a quien tienes que despertar. Pon temor en quien tienes que poner temor. Habla con sobriedad al que tengas que hablar con sobriedad, Señor. Y da esperanzas al que no tiene hoy esperanza, Señor. Pero que todos sean llevados a Cristo. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús, porque esa es la promesa que diste y tu palabra es fiel. Amén.